primaria y secundaria desde hace varios años. Comencé por eso del año de 2003. En lo que cabe es un trabajo que me da lo suficiente para sustentarme, además de también no ser monótono, pues siempre estás rodeado de juventud y eso en gran medida te transmite energía. Eso de inmediato lo noté cuando entré a trabajar, aunque tan solo días después ocurrió una desgracia, la cual fue el motivo que viviera una experiencia extraña, por no decir aterradora. Ocurrió una mañana cuando me encontraba trabajando rutinariamente. Recuerdo que me encontraba aseando uno de los salones cuando empecé a escuchar mucho alboroto que provenía de afuera. Fue entonces que decidí salir para ver qué era lo que sucedía. Niños y profesores corrían al segundo piso del edificio de secundaria, donde se encontraban los de segundo grado. Resulta que lo que había pasado era debido a que algunos alumnos habían estado jugando muy pesado, y entre juego y juego uno de estos, un alumno que apenas contaba con 14 años, había caído por las escaleras dando como resultado una terrible escena. El chico no se levantó y es más, por completo dejó de moverse. Obviamente rápido llamaron a la ambulancia y trataron con mucha delicadeza el cuerpo del joven, pero a final de cuentas por la noche, el chico terminó perdiendo la vida. Los días siguientes fueron de un escándalo total, debido al enojo de los padres y a los medios de comunicación, cosas que por lo regular yo no me metía, pero lo que sí les puedo contar fue que después de que esto pasó, empecé a vivir algunas cosas extrañas. Lo primero que viví ocurrió solamente una semana después. Yo de la escuela me retiraba los jueves y viernes cerca de las 8, sino hasta las 9 de la noche, pues tenía sábado y domingo libres. Por lo tanto, el viernes tenía que dejar las aulas listas para el lunes. También cabe recalcar que yo era el último que se retiraba de la escuela en la gran mayoría de las ocasiones, por lo que cuando me sucedió esto me encontraba solo. Ya eran pasadas de las 8 y fue un día jueves. Me encontraba cambiando y a la vez reforzando unas lámparas del edificio de secundaria, precisamente en los salones de segundo grado. Yo estaba terminando mi labor cuando de pronto empecé a escuchar el llanto de lo que parecía ser un niño. Yo en ese momento no sentí miedo, tan solo sentía curiosidad de saber de dónde provenía, por lo que fui siguiendo el llanto hasta que éste se dejaba de oír en las escaleras. En ese momento pensé que solo era el eco del sonido que a veces se quedaba en el día, por lo que no le presté mayor importancia, aunado al hecho de que yo no soy susceptible a pensar en cosas paranormales. Así que proseguí con mi trabajo. Al terminar de nuevo escuché el llanto, pero esta vez acompañado de unos golpes. Era como si algo rodara por las escaleras y cayera al primer piso. Rápidamente salí del salón donde me encontraba y me fijé qué era lo que había sido. Pero cuando llegué a las escaleras no había nada, se encontraban totalmente vacías. En ese momento recordé el accidente, ya que al estar ahí, en ese lugar, me hizo recordar la escena que había visto, y justo cuando lo recordé empecé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo. Temblando incluso de las piernas bajé las escaleras para irme, pues sentía un miedo enorme de quedarme ahí. Por esa noche ya no sucedió nada, pues salí rápido de la escuela. Al día siguiente también me quedaría hasta tarde, por lo que trataba de entrar en razón conmigo mismo. Me decía a mí mismo que todo estaba bien. Una y otra vez me lo repetía, y que lo que había vivido posiblemente era debido a que eran sugestiones mías. Pero estaba en un error. Eran las 8 en punto, y yo estaba terminando de recoger la basura de las canchas, que era lo que había dejado para el último, cuando en eso vi la sombra mediana de un niño subir las escaleras del mismo edificio. De inmediato fui hacia él, pues lo vi muy claramente. Pensé que era en verdad un joven que había saltado la barda para meterse a la escuela, pues ya había pasado otras veces. Pero al perseguirlo y subir las escaleras nuevamente no me encontré con nadie. Fue entonces cuando empecé a escuchar de nuevo el llanto, pero esta vez detrás de mí. Y cuando digo detrás de mí no me refiero a unos metros, sino que a centímetros. Genuinamente sentía que tenía al chico muy cerca de mi espalda. Estaba llorando. En ese momento simplemente opté por caminar para alejarme de él y encerrarme en un salón. Una vez estando ahí dentro, hasta creo que me estaba dando un ataque de miedo. No podía dejar de temblar y sudar frío. Escuchaba los pasos rondar de un lado hacia otro, además de ver la sombra pasar por la ventana.
No sé cuánto tiempo duré encerrado, pero sé que fue más de una hora. Por suerte seguía fin de semana, por lo que tenía 2 días libres para no volver a ese lugar, pero solo era cuestión de tiempo para tener que lidiar con él de nuevo. Conversé con un padre acerca de esto y le juré que era verdad todo. Él me contestó que lo más probable era que esa alma del joven ni siquiera supiera que estaba muerta. Probablemente quiera hacer lo mismo que en vida, ignorando por completo que ha fallecido, que lo que me hacía no era para asustarme, sino que no sabía qué hacer, pues estaba en un terreno completamente diferente para él. Ni siquiera conocía su camino, y lo único que alguien podía hacer para ayudarlo era mostrarle luz y orar por su alma. El lunes llevé una veladora, se la encendí y se la coloqué en el lugar donde había tenido su accidente. Todo esto lo hice antes de que anocheciera, por eso de las 6 de la tarde, cuando ya no había estudiantes, y cuando daban las 8, hacía un espacio de 15 minutos para orar por esa alma, ya sea si estuviera aún en la escuela o en mi casa. Tarde que temprano llegó el jueves y por suerte no tuve ninguna aparición frente a mí, pero eso sí, de vez en cuando veía una sombra que se paseaba por ese edificio. Pero a medida que fue pasando el tiempo y yo continué repitiendo las oraciones y continué llevando las veladoras, la sombra fue dejando de aparecer. Espero que esa joven alma haya encontrado la luz y por fin esté descansando. Hola, mi nombre es Amaira. Hola, mi nombre es Amairani y quisiera contar una historia que me sucedió cuando estaba en segundo de primaria. Más bien, a todos mis compañeros de salón les pasó lo mismo. Resulta que nosotros, cuando salíamos a jugar al recreo, yo y otro grupo de amigas y amigos, nos juntábamos en la parte de enfrente de los baños de hombres. Ahí empezábamos a jugar diferentes cosas, como encantados, voto, en fin, juegos como los que jugarían niños de nuestra edad. Hasta que un día, o no recuerdo más bien en qué momento sucedió, que empezamos a jugar con un niño de nombre Julio. Recuerdo muy bien sus facciones. Tenía un lunar cerca de su ojo derecho y era de cabello rizado. Todos en mi salón al menos jugaron una vez con él, por lo que todo esto nos parecía alguien normal. Pero algo curioso fue cuando otras compañeras y yo le preguntamos de qué salón era, pues era más que obvio que no iba a nuestro salón, pues nunca lo habíamos visto, además de que no lo veíamos en compañía de nadie más, o que yo recuerde, nadie se juntaba con él más que nosotros. Todos tenemos historias diferentes, como por ejemplo, algunos de mis compañeros dicen que recuerdan que Julio les dijo que iba en nuestro salón, otros dicen que decía que iba en tercero pero que no le agradaban sus compañeros, y otros recuerdan que les dijo que era hijo de uno de los maestros pero que por el momento no estaba estudiando, porque lo habían expulsado de otra escuela, pero que su padre lo llevaba al trabajo porque no tenía con quién dejarlo. Esto era lo que yo recordaba, porque recuerdo que también me dijo esto a mí. Pero después, con el tiempo, recuerdo que dejamos de ver a Julio, más en concreto cuando pasamos a tercero de primaria. Yo en lo particular pensé que había entrado a otra escuela. El tiempo pasó y llegamos hasta tercero de secundaria. Una vez, cuando estábamos en el receso, decidimos ir con una antigua maestra de primaria que nos había dado en varios grados, y en uno de esos fue en segundo, justo cuando conocimos a Julio. Entre la plática recordamos a Julio y le preguntamos por él, pues nuestra maestra siempre nos observaba desde la pared del salón algunas veces, y pues obviamente tuvo que haberlo visto, más aún porque este había dicho que era hijo de uno de los maestros. Pero mi profesora nos dijo que ella no había visto a ningún niño jugando con nosotros en el receso, al menos que no fuera del salón, y que no conocía a ningún maestro con un hijo llamado Julio, además de que traerlo a la escuela de ese modo que le explicamos era prácticamente imposible. Lo que nos contó es que nosotros teníamos, o más bien jugábamos a tener un amigo imaginario, pues a veces hacíamos como que jugábamos con alguien y platicábamos. Eso sí lo veía. Esto nos dejó impactados, así que algunos de nosotros nos juntamos para recordar a Julio. Era imposible que hubiera sido creado por nuestra imaginación, ya que todos recordábamos cómo eran sus rasgos faciales y cómo lucía. Pero por más que le dábamos vueltas al asunto, no pudimos encontrar alguna respuesta. Tiempo después, ya cuando yo tenía 18 años,
2 amigas de la primaria y yo nos juntamos. En eso me contaron que habían descubierto quién era Julio, o más bien, quién fue Julio. Se trataba de un niño que había fallecido en los baños de hombres debido a una deficiencia respiratoria con la que había nacido. Yo en un principio pensé que solo lo decían para asustarme, pero después me enseñaron la fotografía de este niño tomada de un periódico viejo de los años 70. Ese niño era Julio, y fue cuando caí en cuenta que todo mi salón y yo habíamos estado conviviendo durante una parte de nuestra infancia con un fantasma. Mi experiencia paranormal transcurrió durante mi escuela. En ese tiempo, como en otros tantos colegios, se relataban sobre apariciones de diferentes fantasmas y almas dentro de la escuela. Uno de los más populares, si no que el más popular, era el espíritu de una niña que se llamaba María, la cual había fallecido en los baños de mujeres. Esta había fallecido mientras jugaba al avión dentro del baño junto con sus 2 amigas. Pero cuentan que esta de repente, al dar mal un salto, y sobre todo también aunado al hecho de que el piso de los baños se encontraba mojado en la mayoría de los casos, ayudó a que esta simple actividad, este simple juego, se convirtiera en un trágico accidente. La chica terminó golpeándose en la cabeza y por lo tanto perdió la vida. Al menos eso es lo que se cuenta en la historia. Si de por sí con esa historia a muchas chicas les causaba un cierto repelús ir al baño, a todo esto se le sumaba un juego con el cual podías invocar al espíritu de aquella niña. El juego consistía en lo siguiente: tienes que dibujar un avión con números en el piso, de la misma manera como si uno fuera a jugar el avión, pero este no puede ser dibujado con cualquier crayón o lápiz, se tiene que usar un gis blanco. Y en lugar de la piedra tienes que usar un sacapuntas. Ustedes se preguntarán por qué hay tanto énfasis en estas 2 cosas. Fácil, simplemente porque estas 2 cosas eran las que estaba usando María para jugar su último juego, antes de fallecer. Después simplemente empiezas a jugar el avión normalmente. Si solo eres tú el que está jugando, tomas tu turno y después dejas el sacapuntas en el piso por debajo del número 1, donde comienza el dibujo. Después dices en voz alta: María, es tu turno. Después de decir esto tienes que ir a uno de los baños y encerrarte. Queda aclarar que debes de cerrar muy bien la puerta, pues algunos dicen que María trata de abrirla. Una vez que te encierres tienes que esperar ya que es el turno de María. Una vez que te encuentres ya dentro del baño, escucharás pisadas y después como algo se cae en el piso. Obviamente se trata del sacapuntas. Después los saltos de alguien en el piso mojado. Cuando dejes de escuchar los saltos, será el momento de salir. Cuando salgas debes de revisar el dibujo del avión. Notarás que uno de los 10 números estará tachado. Y si es así, será que María va a querer jugar contigo. Entonces tienes que proseguir, y el número que te toque lo tienes que tachar y repetir lo mismo, hasta acabar con los 10 números del dibujo. Por lo contrario, si no ves ningún número tachado, significa que María no quiere jugar contigo, y lo mejor sería que te fueras en ese instante. Por supuesto que puedes abandonar el juego en cualquier momento, pero tiene que ser en tu turno, pues si te gana el miedo y sales del baño cuando María está en su turno, te la encontrarás de frente mientras juega. Y cuentan que con tan solo ver su aspecto, es más que suficiente para quedarte traumado de por vida. Ahora que ya los ilustré sobre el juego, es momento que les cuente lo que me pasó. Una amiga y yo nos encontrábamos muy interesadas en saber si esto era verdad, así que un día nos pusimos de acuerdo en el horario de educación física para ir juntas al baño. Una cosa más que me hizo falta mencionar es que debíamos hacer esto cuando solo las que jugaban estuvieran en el baño. No se admitía la presencia de alguien más, no debían haber más personas. Esta era una de las razones por la que no podíamos hacerlo durante el receso, ya que entraban y salían a cada rato, así que hacerlo en un horario de clase era lo más apropiado. Pero a pesar de que hicimos todo y tal como se decía en la leyenda, no nos encontramos nada.
Duramos encerradas en el baño un buen tiempo, casi todo el tiempo de educación física, pero al final nada de nada. Para mi mala suerte, mi experiencia no acabó aquí. Esto sucedió un día martes, y el jueves de la misma semana, en el mismo horario de educación física, fui al baño. Mi plan no era jugar de nuevo, solamente iba a hacer mis necesidades. En el momento en que entré y cerré la puerta de uno de los baños, empecé a escuchar pisadas. Yo no presté atención, pues pensé que alguien había entrado solamente. Después escuché como algo caía y rodaba por el piso. Después empecé a escuchar saltos y un leve tarareo. Para ese entonces ya estaba muerta de miedo, pues todo concordaba con lo que se decía en la historia. Pero en mi cabeza pensaba que lo más seguro era que me estaban haciendo una broma. Así que múltiples veces grité que dejaran de jugar y que no estaba de humor para bromas, pero nadie me contestó. En vez de eso, la voz de una niña me dijo: "Es tu turno". Después, por debajo, pude ver que habían 2 pies de frente a la puerta del baño. Estos eran los de una niña. Yo ya estaba muerta de miedo, y el detonante para que empezara a gritar y a pedir ayuda fue que este ente, o mejor dicho, María, empezó a empujar la puerta violentamente y a reírse. De mis gritos de auxilio, afortunadamente alguien llegó. Era la prefecta, quien después me tocó la puerta y dijo que saliera. Ella también estaba muy asustada, pues pensó que alguien me estaba atacando. Yo conté lo que me había pasado a mi amiga y le entró mucho miedo, pues ella también había querido jugar con ella. A mi amiga también se le apareció, pero por medio del espejo del baño, pues más nunca volvió a usar este baño para sus necesidades. Tan solo iba a lavarse la cara, y en una de esas ocasiones dijo que vio a María por una esquina, y ésta le estaba sonriendo, como si le estuviera invitando a jugar. Desde ese entonces le tengo mucho miedo a los juegos sobrenaturales, pues hay algunos que en verdad sirven para invocar cosas que tal vez sería mejor nunca viéramos.